Hola querida iglesia, qué alegría poder reunirnos una vez más y compartir de este tiempo juntos. Espero que podamos disfrutar de este momento. Quiero compartirles hoy un tema que he llamado Simplemente confía. Dice la carta a los Gálatas, el capítulo 2, el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando leo esta porción de la escritura, hay algo que resalta y que me llama la atención. Cuando la Biblia dice, lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que vivo en mi cuerpo, lo que vivo en la cotidianidad, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No se trata solo de creer en Jesús, sino hacernos parte de las convicciones que Él tiene. Lo que vivimos, dice Pablo, lo que ahora podemos vivir, ahora que estamos en Cristo, ahora que pertenecemos a su familia. Entonces, lo que vivimos en la cotidianidad lo debemos hacer a través de la fe del Hijo de Dios, que no es lo mismo que creer en Él, sino también adoptar, tomar su confianza, tomar su fe y vivir a través de la fe de Él. Es como meterse, es como sumergirse dentro de esa confianza y de esa fe. Pero entonces para nosotros poder hacer tal cosa, necesitamos hacernos una pregunta. Si yo quiero vivir en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Cristo, entonces debo preguntarme, entonces, ¿qué cree Él? ¿Qué es lo que Jesús cree para que esas también sean mis convicciones? Para que yo pueda también creer en tales cosas. Voy a mencionar algunas de ellas. Desde luego podemos abordar tantas otras, pero vamos a tomar algunas resaltantes, algunas convicciones firmes que nuestro Señor Jesús tiene y que por supuesto nosotros entonces podemos vivir nuestra vida y nuestra cotidianidad a través de eso. Una de las cosas es esta: Jesús cree absolutamente en el Padre. Lo vemos aún mientras Él estuvo acá en la tierra, demostró su absoluta confianza en su Padre, ya que conoce su obrar, conoce su propósito, pero sobre todas las cosas, decía Él conoce su corazón, Él conoce quién es Él. Nadie conoce mejor al Padre, dijo Jesús. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce mejor al Hijo que el Padre. Por eso, cuando nosotros vivimos en la fe del Hijo de Dios, algo que necesitamos entonces tomar es la absoluta confianza en nuestro Padre. Vivir según el ejemplo que Jesús nos dio. Pero Él no solamente conocía el obrar de su Padre, conocía el propósito, pero sobre todas las cosas conocía su corazón. Es decir, sabía que Dios es un Dios en el cual podemos confiar por su infinita bondad, por su infinito amor, por su eterno conocimiento, por su sabiduría. Podemos confiar en Él, y es lo que Él hacía. Es más, más propiamente tendríamos que decirlo, es lo que Él hace, porque no debemos obviar que nuestro Señor vive y reina para siempre. Otra de las cosas que creía o que cree Jesús es que es en la autoridad que como Hijo de Dios tiene. Y es algo que nosotros también requerimos para nuestra vida. Requerimos para poder avanzar y transitar nuestra propia vida. Creer en la autoridad que Dios le ha dado a su Hijo, porque así lo dice la Escritura. Aquel que fue a una tumba, aquel que fue resucitado, fue colocado en autoridad sobre
todas las cosas que existen. Ahora, el asunto aquí es que él cree en la autoridad que como hijo de Dios tiene, pero nosotros, ya que a través de él podemos ser hijos de Dios, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿creemos nosotros en la autoridad que como hijos de Dios nosotros tenemos? Jesús no duda de quién es. No está viendo a quién se parece, no está viendo si adopta el comportamiento de alguien más. No, él simple y llanamente sabe quién es, simplemente confía. Ahora, por un lado, tú y yo necesitamos confiar plenamente en quién es Él como hijo de Dios, pero también necesitamos confiar en quiénes somos a través de Él como hijos de Dios que somos. Otra de las cosas que podemos resaltar de las convicciones y de las creencias de Jesús es que Él cree en milagros. Cree en milagros. Para Jesús eso es natural. Y qué bueno que lo sea también para nosotros. Por eso es que podía hablarle a un sordo, que suena un poco extraño, porque hablarle a un sordo, porque creía en milagros y él sabía que cuando él le hablaba, algo iba a suceder en aquella persona y sus oídos podían ser abiertos. Por eso no tenía problemas en mostrarle algunas cosas a un ciego, sabiendo que tenía la autoridad para obrar el milagro en esa persona de tal forma que su sentido, que su visión volviera y él pudiera entonces ver perfectamente, como lo hizo tantas veces mientras estaba entre nosotros. Pero un problema que a veces nosotros podemos experimentar es creer que eso era ayer. Cuando la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, no es que está diciendo es que algo fue antes y que algo será luego, sino lo que está diciendo Él es eterno, Él es el mismo, no cambia. Él es el mismo. Así que esos milagros que nosotros podemos leer en la Escritura como si hubiesen ocurrido hace mucho tiempo, ocurrieron en su eternidad, en su eterna presencia o en su eterno presente. Por eso es que Jesús no tenía inconveniente, ya que creía en milagros. Él no tenía inconveniente en decirle a un paralítico: levanta, toma tu camilla y anda. No cualquiera lo haría, pero alguien que confía en que Dios es un Dios de milagros, entonces para él es natural actuar de esa forma, porque cree en los milagros. Cree que todavía hoy Dios puede obrar milagros en tu vida, porque eso significa vivir en la fe del Hijo de Dios, vivir sumergidos en la fe del Hijo de Dios, vivir en la confianza que de Él podemos entonces recibir. ¿Por qué? Jesús simplemente cree, simplemente cree. Y la pregunta para ti y para mí, ¿lo hacemos de esa forma también? Hoy puedo animarte y decirte, simplemente confía, simplemente cree. Aun si un milagro tuviese que ocurrir en tu vida o en la vida de alguien a quien amas, en cualquier situación y en cualquier momento, entonces simplemente confía, simplemente cree. Otra de las cosas en las que Jesús cree, en el descanso. Y no en el descanso simplemente de irnos al reposo de la noche, sino descansar en Dios, descansar en su Padre. Y eso nos da la confianza. Cuando confiamos en Dios, entonces podemos descansar en Él. El mismo Jesús lo dijo. Dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cansados, y yo les haré descansar. Como creo o como sé que Jesús creía en el descanso, pues no tenía ningún problema en ir en una pequeña barca en medio de una tormenta y aún así descansar, aún así estar
dormido. ¿Por qué? Porque él sabía que su padre velaría su sueño. ¿Sabes qué eso dice la Escritura? Que mientras nosotros dormimos, Dios es el que vela nuestro descanso. Él cree en el descanso. ¿Crees tú en el descanso que podemos tener en Dios? Y repito, no solo el descanso de ir por la noche a dormir, que lo incluye, sino la confianza de saber que mi vida está escondida con Cristo en Dios y que puedo descansar mis cosas, mi cotidianidad, puedo descansar mis sueños, puedo descansar mis anhelos en Él, sabiendo que es Él el que vela por mi vida, es Él el que está al pendiente de que las cosas que anhelo, que las cosas que necesito, así como cuida de las aves de los cielos, dijo Jesús, así también cuida de nosotros. Esto es relevante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros nos vamos a vivir o vamos a experimentar en nuestra vida ansiedad, preocupación, tensiones. Y desde luego esto puede ser humano. Nosotros los seres humanos podemos experimentar tales cosas, pero el asunto es cuando estamos en Cristo y practicamos esto de vivir en la fe del Hijo de Dios, es vivir en aquellas convicciones que el Hijo de Dios tiene, entonces debemos tomar eso. Si Jesús es capaz de descansar por la confianza que tenía en su Padre, entonces simplemente confía. Y el descanso vendrá a tu vida. Hallarán descanso aún para sus almas, dice la Escritura. Otra de las cosas que podemos resaltar de las convicciones de Jesús, esa es interesante. Él cree en ti. Jesús cree en ti. Tanto que fue capaz de dejar todas las cosas. Y créeme, ese todo de Jesús es demasiado, es mucho. Cuando lo leemos en la carta a los Filipenses, nos damos cuenta de todas aquellas cosas de las que Él se despojó por amarnos con amor eterno. Y lo hace por la confianza que tiene en nosotros. Por la confianza de saber que somos hijos de su Padre. Por saber que hay un propósito y un plan eterno de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, sobre nuestras vidas. Él cree en las capacidades que tiene. ¿No ves que Él mismo las ha plantado en ti? Él cree en el propósito que tienes porque Él mismo lo ha colocado en tu vida. Él cree en los sueños, esos que pueden inundar tu mente y tu corazón. Él cree en ellos porque es Él el que los ha puesto allí para que los lleves adelante. Él cree en tu salvación porque Él mismo la ha comprado para ti. Él cree en tu perdón porque Él mismo lo ha dispuesto para ti. Él cree en ti. Pero cuando entonces nosotros disponemos vivir en la fe que Él tiene, necesitamos entonces también creer en nosotros. Creer en esas cosas que a través de Jesucristo nosotros hemos recibido. Porque cosa absurda es que el mismo Jesús crea en nosotros, pero luego nosotros no creamos en nosotros. Mira esto, es interesante. Si yo no creo en lo que Dios, o si yo no creo en mí, es porque no creo en lo que Jesús ha hecho en mi vida. ¿Cómo digo entonces que creo en Él, pero no creo en lo que Él ha hecho en mi vida? Si pienso que todavía necesito hacer algo más, entonces no estoy creyendo en la fe del Hijo de Dios. Porque lo que el apóstol Pablo nos enseña es, en Cristo estamos completos. Por eso él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. En la fe que Él tiene. No en la fe que yo tengo, sino en la fe que Él tiene. Y Él cree en nosotros. Él cree en ti y en mí. Por eso Él vino a buscarnos.
Muchas personas piensan que Jesús vino para condenar, pero es que él mismo dijo, yo no he venido a condenar al mundo. Yo he venido a salvarlo. Yo he venido a abrir ese camino de reconciliación entre la gente y mi Padre. Por eso llegó a decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si alguien quiere ir al Padre, lo hará a través de mí. ¿Por qué? Porque confía en nosotros. Porque cree que lo que Dios ha hecho es bueno. Porque Él cree que cuando Dios nos forma, cuando Dios nos crea, entonces vio Dios que era bueno en gran manera. Y eso es una constante. Eso no ocurrió solo allá en el Edén. Porque muchas veces nosotros tropezamos con algo muy humano, que es algo que llamamos espacio-tiempo. Nosotros siempre ubicamos las cosas dentro de un espacio y de un tiempo. Pero en Dios esto es diferente. Por eso entonces, cuando nosotros decidimos confiar en Dios, las cosas no es que sucedieron o sucederán, sino que están sucediendo. Están sucediendo. Su eterno poder está obrando. El que comienza una obra la continúa en nosotros. Por eso cuando Dios nos forma, cuando Dios nos transforma, cuando Dios a través de Jesucristo aún nos reconcilia, entonces Jesús puede decir y vio que era bueno lo que Dios había hecho. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿vemos que lo que Dios ha hecho en nosotros es bueno? ¿O creemos que es el obrar de nosotros lo que nos hace buenos? Piénsalo. Hay personas que viven la vida tratando de mejorar la creación de Dios, diciéndose, si yo voy a ser aceptado por Dios, entonces necesito ser bueno. Pero ¿cómo vas a hacerlo si ya Dios te creó y lo que Dios dice acerca de ti es vio Dios que era bueno en gran manera lo que había hecho? Ahora, quizá nuestra manera de pensar nos distrae y el pecado nos separa y comenzamos a obrar de maneras no rectas, pero cuando nosotros estamos en Cristo, simplemente volvemos a aquel plan original que Dios tuvo con nosotros, y cuando Dios te mira a través de la fe del Hijo de Dios, entonces dice, es bueno lo que he hecho. Porque Él no te juzga de acuerdo a tu pasado, Él no te juzga de acuerdo a lo que hayas hecho y a tus errores y a tus equivocaciones, sino que te mira a través de la fe del Hijo de Dios. Te mira a través de la fe de Cristo Jesús. ¿Puedes verlo? ¿Y puedes verte de esa manera? Otra de las cosas que podemos resaltar es que Jesús cree en la resurrección. Por eso no tenía problema en entregar su vida al sacrificio. No tenía problemas en ir a la cruz y luego ir a una tumba, porque Él, quien confiaba y simplemente confiaba en su Padre, entonces sabía que no lo dejaría allí. Él sabía cuál era el plan y confiaba en el plan. Y ese es el mismo plan que Dios tiene para ti. Por eso Jesús no tenía problemas en acercarse a una mujer de Naín, dice la Escritura, cuyo hijo estaba muerto, y sintiendo compasión por ella le dijo, voy a adelantar un poco las cosas. Ese muchacho va a resucitar, desde luego que va a hacerlo. Como le dijo Marta frente a la tumba de su hermano Lázaro, cuando él le dijo, resucitará tu hermano, y Marta le dijo, sí, él lo hará en el día final. Y Jesús le dijo, no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Simplemente se acercó a ese muchacho, hijo de la viuda de Naín, y le toca y le devuelve la vida. ¿Por qué? Porque quería hacer un espectáculo, no porque creía en la resurrección. Cree en la resurrección de los muertos. ¿En qué ayuda eso? A que no le temamos a la vida.
Que no temamos vivir la vida como dice la carta a los hebreos. Vivimos la vida confiados sabiendo que aunque podamos en un momento dado morir, creemos en la fe que tiene Jesús, y la fe que Él tiene es la resurrección es real. Yo soy primicia de los que duermen. Podemos entrar en un descanso, pero luego seremos resucitados juntamente con Cristo, porque así lo dice la Escritura. Otra de las cosas que podemos entonces resaltar de las convicciones y de la fe de Jesús es esto: cree que la gracia es suficiente. Eso cree Jesús, cree que la gracia es suficiente. Por eso no tiene miedo a perdonar, no tiene miedo a amar incondicionalmente, porque cree en la gracia. Cree en tratar a la gente con bondad. Y es que Él no espera ser tratado con gracia para mostrar gracia hacia alguien. No. Él perdona aún a quienes no merecen ser perdonados. ¿Por qué? Porque Él entiende que mejor es dar que recibir. Por eso, mientras lo estaban golpeando, maltratando, crucificando, clavando una lanza en su costado, Él mira al Padre y le dice: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y pareciera que esta frase puede significar tantas cosas. Para algunos puede ser: bueno, no saben el mal que están haciendo. Pero ya va, miremos el propósito de Jesús. Y yo me imagino diciéndole: Padre, perdónales, porque no tienen ni idea que están cumpliendo aún tu propio propósito. Porque es necesario que yo esté en esta situación. Por eso, si confío en tu propósito, ¿para qué entonces culpar y para qué no perdonar a alguien? ¿Por qué no mostrar gracia sobre una persona que está simplemente haciendo algo que no conoce, pero que no está separado, según dice Romanos capítulo 8, versículo 28, de tu autoridad y de tu propósito, Padre? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Estos son los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Había propósito con Jesús? Desde luego. Por eso Él decía: ¿alguien te condenó? Como cuando le trajeron a aquella mujer que habían encontrado cometiendo adulterio. Y Él simplemente le dijo: ni yo te condeno. Vete en paz. No sigas pecando. Disfruta de la vida, disfruta de la gracia. Marca este día, digo yo. Quizás le puedo decir: marca este día, porque este día volviste a nacer. Pero vive esta segunda oportunidad con más alegría, con más confianza, con más seguridad, no buscando en las personas el propósito para ti. Ahora, ¿sabes qué eso ha ocurrido con nosotros? En Cristo hemos recibido una segunda oportunidad. Y que puedas entonces decir, como dijo el apóstol Pablo, que te baste, o el Señor al apóstol Pablo, que te baste mi gracia. Porque Jesús creía que la gracia era suficiente para disfrutar de la vida. Porque Él creía que vivir en el favor de Dios era suficiente para que podamos vivir la vida confiadamente. Por eso, ¿a qué te animo hoy? Simplemente confía. Ahora, ¿cómo vivir en la fe del Hijo de Dios? Una de las cosas que hizo Jesús fue esta. Le dijo a sus discípulos en un momento dado: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, el cual estará con ustedes y en ustedes, y Él les recordará
todas las cosas que antes les he dicho. Por eso yo creo que cuando le pedimos al Espíritu, ese Espíritu que está en nosotros y que está con nosotros, ¿sabes lo que Él hará? Te va a sumergir en la fe del Hijo de Dios. Te va a sumergir allí. Hay una frase interesante en la Escritura que dice que necesitamos ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizados en el nombre de Él. Ahora, cuando nosotros entonces confiamos en Jesús, cuando nosotros como creyentes, como cristianos, confiamos en nuestro Dios, necesitamos confiar en que una de las obras del Espíritu, por cierto, Jesús confiaba en la obra del Espíritu, por eso dijo, se los voy a enviar. Y cuando nosotros confiamos en la obra del Espíritu Santo, una de las cosas que hace es que te sumerge en la confianza y en la fe de saber quién tú eres. Es lo que llamamos unción. Como lo decía Juan. Juan dijo, ya no necesitas que alguien más te esté convenciendo de nada, porque la unción del Santo está en ti. Es ser impregnados, es ser sumergidos en la fe de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Así que hoy puedes pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo entonces pueda sumergirte en eso. Y es interesante, porque cuando nosotros somos ungidos por Dios, ¿sabes qué nos inunda? La paz que sobrepasa todo conocimiento inundará nuestros corazones y nuestras mentes. ¿No ves que lo que el apóstol Pablo dice es, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Y si Cristo vive en mí y Él es alguien cuya paz es eterna, perpetua, entonces su paz que está en Él está en mí. ¿No ves que Él está en mí? Si Él es una persona de confianza y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí, su confianza ahora está en mí. Ya que es una persona de fe absoluta, de convicciones ciertas, esa fe absoluta y esas convicciones ciertas ahora están en mí. ¿No ves que Él vive en mí? No por mí, sino por Él, sino por aquel que vive en mí. Y es interesante porque lo que el apóstol Pablo dice, que no solamente se trata la vida espiritual, sino que dice, y lo que ahora vivo en la carne. En otras palabras, lo que vivo como ser humano, lo que vivo como persona, si tengo que llevar a los hijos al colegio, si tengo que ir a trabajar, si tengo que emprender un nuevo empleo, una nueva iniciativa, si tengo que hacer X o Y cosa, no debo olvidar quién está en mí. Lo vivo en la fe de aquel que ha decidido vivir en mí por mera gracia de Dios. Ahora, cuando somos ungidos por el Santo, cuando nosotros somos impregnados de eso, ¿sabes qué va a comenzar a ocurrir? Recibirás el beneficio de vivir bajo el abrigo de su fe. En otras palabras, tú crees en Él y su fe aplica para ti. Quiero explicar eso. Cuando nosotros creemos en Jesucristo y Él está en nosotros, como Él cree en milagros y Él conoce todas las cosas, Él obrará a tu favor en esas áreas donde lo que se necesita aún es un milagro. De hecho, hay momentos, dice la Escritura, que nosotros no sabemos ni cómo pedir. En esos momentos simplemente confía que aquel que está en ti es el que intercede por ti. Por cierto, el que mejor te conoce y el que sabe de qué cosas tienes necesidad aún antes de que eso se convierta en un pensamiento dentro de tu mente.
Estoy simplemente citando la Escritura. Es lo que la Escritura nos enseña. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a eso, cuando tú vives de acuerdo a eso y tienes que enfrentarte a cualquier situación que la cotidianidad presente, entonces tú puedes decir simple y llanamente: Dios puede obrar en mi vida porque yo estoy bajo su abrigo, el abrigo de su fe, y debajo de sus alas estarás seguro. Lo otro, libera la posibilidad, cuando creemos en Dios, se libera la posibilidad de que milagros sean obrados a tu favor, no porque los pidas, sino porque los necesitas. No porque eres consciente de todo lo que deba suceder, sino porque quien está en ti es consciente de todo lo que el Padre ha dispuesto para ti. Cuando eres sumergido en eso, cuando eres ungido por el Santo, cuando eres parte de la familia de Dios, recibirás aún las bondades del reino de Dios, del reino de los cielos. Hubo un momento en que Jesús estaba con sus captores, aquellos que le llevarían a la cruz y a la muerte. Y Jesús dijo esto: si yo le pido al Padre, Él enviaría una legión de ángeles para que me defienda. Si estoy aquí es por propósito, no porque ustedes puedan retenerme. Pero entonces esa frase nos muestra algo bien interesante, y es que el reino de los cielos está dispuesto al servicio y el favor del amado Hijo de Dios. Pero no sé si lo notaste. Si Cristo vive en ti y todo eso que sucede en el reino de los cielos a favor de Jesús, todo el servicio que se presta a favor de Jesús, todo el cuidado que se tiene a favor de Jesús, ¿notaste que ahora entonces también es para ti? Que las bondades del reino de los cielos se han abierto porque ahora tú eres la habitación del Santo. Porque donde quiera Él está, el Padre dispone que hayan servidores, que es principalmente lo que hacen los ángeles alrededor. No solamente por ti, sino te imaginas lo que sucede en el reino de los cielos sabiendo quién es el que habita en ti. ¿Por qué no lo meditas un momento? Y quiero que pienses que esto es por gracia. En Él estamos y en Él nos movemos. No importa dónde tú vayas, el reino de los cielos ha dispuesto tu cuidado porque tú eres el especial tesoro de Dios. Repito, es que no es por nosotros. Nosotros somos un vaso de barro, dijo el apóstol Pablo, pero su presencia ha sido colocada en nosotros y eso viene a ser un especial tesoro para Dios. Por eso estamos también bajo el favor del reino de los cielos. Cuando nosotros somos tocados por la unción de Dios, sabes, también el mundo espiritual respeta tu autoridad. Y lo hace porque sabe de quién tú la has recibido. Por eso dice la Escritura que aquellas cosas que nosotros disponemos a hacer en su nombre, las vamos a recibir. Una de las cartas de la Escritura dice: resistan al diablo, la de Santiago,
y él huirá de ustedes. ¿Por qué? Porque aún Satanás conoce cuál es la autoridad que en Cristo tú has recibido. Porque él sabe qué significa estar sumergidos en la fe del Hijo de Dios. Qué significa creer en el obrar del Hijo de Dios. Y aquí te digo, simplemente cree. Y tienes también, cuando eres parte de eso, tienes acceso al Padre, que se dice sencillo, pero es que no todo el mundo tiene acceso al Padre. Pero por gracia nosotros en Cristo tenemos libre acceso al Padre. ¿Por qué? Porque ya no vives tú, Cristo vive en ti. Y tenemos la libertad de estar en su presencia cuando querramos, porque Él así lo ha dispuesto. No lo mires dentro, es más fácil verlo fuera. Es como ir a un lugar de acceso restringido, pero ir con ese alguien que tiene la libertad para entrar a esos lugares sin ningún tipo de inconvenientes. Pues claro, cuando nosotros entonces poseemos la unción del Santo, cuando nosotros vivimos en la fe del Hijo de Dios y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, tenemos entonces acceso al trono de la gracia de Dios y podemos encontrar en el Padre nuestro más absoluto socorro, porque su favor está con sus hijos. No tenemos que rogarle al Padre que nos deje entrar a su presencia. A veces cantamos eso, pero no es así. Nosotros no tenemos que decirle, Padre, déjame entrar a tu presencia. Es que ya Él te dejó entrar. Porque has sido sellado como quien eres, un hijo de Dios, y tienes la libertad para estar en su presencia una sola vez y por siempre. Por toda la eternidad tú tienes la libertad. No importa si es ahora, si vas de camino, si necesitas conversar con Él. No importa si estás en oración y en comunión. No importa si vas en tu vehículo, si estás en tu casa, si estás en un hospital o estás en un colegio o estás en la universidad, si estás haciendo un proyecto científico o simplemente haciendo las tareas de la casa. Tienes el derecho y tienes el derecho legal. Tienes ese beneficio, esa gracia que Dios te ha dado de estar en su presencia. Pero ¿sabes por qué? Porque vives en la fe del Hijo de Dios. Y por eso te animo esta mañana, simplemente cree, simplemente confía en que lo que Jesús hizo es suficiente para ti. No tienes ya que estar tratando de ganarte el favor de Dios para ver si entonces Él te deja entrar a su presencia, para que tú entonces puedas plantearle una situación, a ver si Él te resuelve el asunto. Hay personas que viven así, que le dicen a otra persona, ora a Dios para ver si entonces Dios me hace el favor. No, si eres creyente, si eres un hijo de Dios, no hay ninguna intermediación que Dios reconozca sino la del Hijo. Por eso dice la Escritura que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, pero Cristo vive en ti. ¿A quién más necesitamos para que Dios pueda obrar en nuestro favor? Por eso creo que, hablando de Jesucristo, su vida es sublime, su amor es eterno, su fe es incomparable, y no hay nada mejor que vivir en Él. No siempre será sencillo, queridos, porque a veces Satanás quiere ponernos a dudar de estas cosas. Por eso hoy quiero animarte a que declares esto, porque no hablas,
confiesas esto con tus propios labios, dile así, hablando de Jesús: lo que Él cree es mi fe. ¿Puedes decirlo allí? Dile: lo que Él cree, eso es mi fe. En lo que Él confía, di, es mi confianza también. ¿Puedes decirlo? En lo que Él confía es mi confianza. Di eso también. Lo que Él posee es mi herencia. Repítelo. Lo que Él posee es mi herencia. Di con voz firme: su paz es mi paz. Dilo una vez más: su paz es mi paz. Su vida es mi vida. Y di esto: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y porque he decidido vivir en la fe del Hijo de Dios. Si estás con alguien, voltea con él y dile: simplemente confía. Simplemente confía. Si estás en la plataforma de la congregación, colócalo allí en el chat. Simplemente confiemos. Que el mundo presenta dificultades, tú simplemente confía en tu Padre. Que las cosas se presentan complejas, simplemente confía. Que no todo aparentemente está saliendo como esperas, confía. Porque ni siquiera es por tu fe, es por la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó por ti. Tomamos un momento para orar, iglesia. Piensa en esto que hoy hemos hablado y ¿qué te parece si honramos a Dios con palabras de gratitud? Y yo sé que ahora mismo el Espíritu Santo está obrando en el corazón de algunos. Sé que algunas personas, el Espíritu Santo está corriendo como una cortina, haciéndole ver algunas cosas que no habías mirado. Yo sé que ahora mismo el Espíritu puede estar ungiendo la vida de alguna persona, bautizándola en el Espíritu. Ahora mismo alguien puede estar siendo sumergida en la fe del Hijo de Dios. Y está brotando una nueva esperanza en su mente y en su corazón. Ahora mismo Dios está sacando a través de su Espíritu a alguna persona que estaba metida como en un lodazal sin saber cómo salir, y ahora estás viendo que una mano poderosa, maravillosa y un Dios lleno de amor te está sacando de allí y colocándote nuevamente en la confianza de saber quién tú eres para Él. Por eso no se trata solo de elevar unas palabras a Dios, sino hacerlo con la plena confianza de saber quién está del otro lado, quién es el que oye. Este es un momento sublime, porque su presencia está entre nosotros. Y dejemos que el Espíritu pueda obrar, porque si Jesús confía en el Espíritu,
Yo confío en el Espíritu. Que el toque de su favor llene la vida de aquellos que ahora mismo están en condenación en sus mentes, batallando con vergüenza, batallando con culpas, batallando con depresión, batallando con la ansiedad de los momentos que vive. Pero le pido que el sublime momento que vivimos en la presencia de Dios pueda inundarte de una confianza tal que sepas que esas cosas tienen que irse. En el nombre de Cristo Jesús. Di en oración: Señor, yo creo lo que tú crees. Confío en lo que tú confías, porque tú eres mi Señor. Padre, gracias por este momento en el que como iglesia podemos reunirnos una vez más. Tú eres el que nos levantas. Tú eres el que impartes luz sobre nuestra vida. Y hoy, Señor, te pido con todo el corazón que la luz de tu palabra pueda hacer desaparecer cualquier tiniebla, cualquier pensamiento de oscuridad, cualquier pensamiento de incertidumbre, y que simplemente brote la luz de la esperanza. Padre, si alguno está viviendo alguna situación que en lo particular amerita tu obrar, lo que te pido, Señor, a través de tu Espíritu, es que simplemente confíe. Que confíe que su vida está en tus manos. Señor, aquellos que necesitan mostrar gracias sobre otros, los que cargan pesadas cargas por falta de perdón, porque sienten que en el pasado alguien les hizo algo, que este día, Señor, sea el día en que tu unción pueda simplemente cambiar eso por tu gracia. Y que cuando miren esta situación una vez más, puedan decirse a sí mismos: de la manera en que he recibido gracia de ti, Señor, mostraré gracia hacia esa persona, porque quiero vivir en libertad. Y así en cualquier necesidad, oh Dios. Los que viven en temor, ayúdales para entrar en tu descanso. Los que ahora mismo están angustiados, afligidos, permíteles disfrutar de la paz que viene de ti y entrar en el reposo, entrar en el descanso que tú, Jesús, has comprado para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Si alguien este día aún no ha entregado su vida a Jesucristo, estás por primera vez, estás con nosotros otras veces, pero dices: es que no estoy seguro si eso ha ocurrido conmigo. Yo simplemente te invito a que hagas una pequeña oración. ¿Por qué no le dices así conmigo? Querido Dios, gracias por hablar a mi corazón. Dile gracias porque sé que me amas profundamente. Y hoy quiero invitarte a mi vida, a mi corazón. Dile: te pido perdón porque tantas veces no te tomé en cuenta, pero a partir de hoy quiero seguirte y serte fiel. Dile: perdona mis pecados, perdona mis faltas, pero hoy quiero estar en tu presencia y disfrutar de esta nueva vida en ti. En el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración por primera vez, nos encantaría saberlo. Envíanos una nota, envíanos un mensaje de voz,
un WhatsApp, cualquier vía que uses está bien, un email, pero queremos saber de ti, queremos aún decirte qué continuar haciendo ahora que has comprendido la necesidad de acercarte a Dios y ahora que Dios te ha recibido y que eres su hijo o su hija. Queremos hacer eso por ti. Pero al resto de la congregación, sigamos manteniéndonos en la firmeza y en la convicción de saber quién es nuestro Dios. Quiero bendecir en el nombre del Señor, o quiero ratificar esa bendición de Dios sobre la vida de aquellas personas que disponen cada semana, cada quincena, cada mes, en cada momento que así lo tienen, disponen seguir honrando a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Querida iglesia, seguimos avanzando, seguimos creyendo y confiando en el Señor, y Él es nuestro proveedor. Por eso, en el nombre de Jesús, pido que la provisión de Dios no falte en tu casa, que Dios siga obrando según sus promesas, y no por mi palabra, sino por la suya en tu vida. Que no falte el pan sobre tu mesa, que cada sueño se cumpla, que lo que necesitas para alcanzar tus metas, la provisión te venga de Él. Pero sobre todo, oro al Señor para que vivas en la confianza de saber que tú eres el heredero de Dios juntamente con Cristo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Nos seguimos viendo, querida iglesia. Un abrazo para todos. Espero que los días que vienen puedas meditar en la palabra de Dios y que ella siga siendo una lámpara a tus pies. Un abrazo. Dios les bendiga.